que los proyectos necesitan tener eh, etapas de ejecución, necesitan tener proyección de desembolsos de ese presupuesto por etapas de la ejecución. Necesitamos tener las partes interesadas en constante comunicación del avance de ese proyecto. Y necesitamos tener también muchas tareas automatizadas, idealmente, para ayudarle a operar correctamente ese proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo tener, como lo mencionaba Jessica, un proyecto o dos proyectos en paralelo, que tener múltiples proyectos y tener que preocuparse de cuándo es el próximo fecha de entregable, cuánto tiempo nos pasamos ya de lo proyectado que teníamos que entregar y también desembolsar de presupuesto para ir en orden. O sea, no es lo mismo tener todo eso de forma manual a tenerlo de forma automatizada. Y aquí es donde el CRM entra a permitirnos crear un ecosistema o un módulo de proyectos o de gestión de proyectos lo suficientemente robusto para que ingresen uno o 100 proyectos y nos permita automatizar todas esas tareas y recordatorios y acciones repetitivas. Entonces, presupuesto y proyectos es algo que como casi es fijo que lo vamos a encontrar en las organizaciones sin fines de lucro y necesitamos todos pasar por ahí. Ahora, hay otros procesos también que son, como lo mencionaba Jessica, organizaciones que tienen un poquito más de años de experiencia, mayor alcance en sus operaciones y probablemente tienen que administrar todo lo que pasa con los donantes. Entonces el CRM también entra por acá en juego y nos permitiría crear módulos específicos para la administración de los donantes. La base de datos de los donantes, el historial, porque por acá lo mencionamos entre las ideas importantes, el historial de apoyo que hemos recibido de donantes, porque no es lo mismo un donante completamente nuevo que tener un donante recurrente al cual tenemos que cuidar, presentarle los avances y demostrarles cómo hemos operado eficientemente su presupuesto, su inversión o su donación. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con donantes y la gestión de donantes, y también la operación y el seguimiento de posibles nuevos donantes tiene que estar en el CRM y es casi un proceso administrativo comercial en donde tenemos que entender cuáles son todos los posibles donantes, en qué etapa están, qué es lo que sigue, cuánto es el monto estimado que podemos recibir de esos donantes y cómo los administramos eficientemente hasta llegar a contar formalmente con ese presupuesto, con esa donación y continuar con el resto de la operación de los proyectos. Ahora, otra parte muy importante, hay organizaciones que tanto operan los proyectos por su propia cuenta, como también hay organizaciones que tienen que, digamos, que crear una convocatoria de entidades o de empresas que ejecutan los proyectos con los presupuestos que vienen de los donantes. Entonces, todo el proceso de la evaluación de las entidades, de las empresas que van a ejecutar los proyectos, también pueden formar parte de un módulo específico en el CRM para la evaluación o la clasificación de esas entidades o de esas empresas ejecutoras, para que no quede solamente eso por fuera en documentos de Excel, Word en la nube y demás, sino que quede dentro del CRM. Y claro, posterior a la ejecución del proyecto, la definición del presupuesto, control de los desembolsos del presupuesto por proyecto, llegado al cierre de los proyectos, ¿qué es lo que idealmente debería de seguir y cómo el CRM nos puede apoyar? Bueno, en los cierres de los proyectos también deberíamos de hablar de las principales métricas, las evaluaciones de los presupuestos finales de cada uno de los proyectos, es decir, presupuestamos tanto, el proyecto se logró en tiempo y forma o no se logró en tiempo y forma, pero cómo quedó la parte financiera. ¿Quedamos por encima o por debajo del presupuesto proyectado de cada proyecto? ¿Qué tan eficientes fuimos con el presupuesto? ¿Logramos el impacto que queríamos lograr en esa causa social, ambiental, etcétera? ¿Lo logramos o no lo logramos? Bueno, el CRM también nos debe de permitir identificar y calcular los números más importantes de estos proyectos, los números en cuanto a temas financieros o en cuanto a ejecución. Y luego, por lo tanto, en cuanto al impacto final. Y si sumamos un poquito más,
el tema de la evaluación y vamos un poco más allá de los números, las encuestas. Jessica lo mencionó. Las evaluaciones que tengamos a lo largo de todo el ciclo, desde donantes, entidades ejecutoras de proyectos, el proyecto en sí mismo, los desembolsos y por último la evaluación, quizás también deberíamos de contar con el CRM y en el caso de Soho, que también lo permite, con, digamos, instrumentos de recopilación de información o de evaluación. En el caso de Soho hay herramientas de formularios y encuestas y demás que cuando se conectan al CRM, ese tipo de evaluaciones se autotabulan y las trasladamos al CRM para que nos permita hacer cálculos, cálculos un poquito más tangibles. ¿Qué opina el beneficiario? ¿Cuál es la opinión de la entidad ejecutora del proyecto? ¿Quedamos bien? ¿Quedamos mal? Tenemos un rating, estrellitas, números, etcétera, y los tabulamos para que tengamos una métrica de evaluación de cada proyecto y el presupuesto. Entonces, en general, podemos tomar como ese gran contexto macro del CRM y plasmarlo en toda esta operación de las organizaciones y nos permitiría tener un ecosistema digital para todo esto. Hay temas financieros por acá que no los podemos. Kevin, y en esta parte de que nos mencionas que podríamos ir recogiendo la información de manera natural y al final poder tener algún informe. Esto es algo que le podría ayudar a las organizaciones. Al final del año, pues nosotros estamos generalmente haciendo los informes anuales de gestión, ¿no? Que incluye toda la parte financiera, la parte de impacto y también la parte de los avances en ciertas causas, ¿no? Y muchas veces llegamos a final del año y empezamos a armar el informe con la información que tenemos más previa, ¿no? O sea, como más fresca y de pronto se nos olvidan detalles o dejamos de compartir detalles significativos, dejamos de compartir testimonios que quizás los recuperamos en alguna actividad y en ese momento, como no está la persona que lo grabó o que lo guardó, entonces nos perdemos de ese material. Entonces, esto también nos ayudaría a tener informes mucho más concretos, más completos y esto obviamente es una carta de presentación de la organización ante posibles donantes. Totalmente. Parte de la etapa final que les estoy, digamos, dando de ejemplos para un CRM son los indicadores, precisamente como lo dice Jessica. Los indicadores, y fue parte de las preguntas que les hicimos al principio, si ustedes en sus organizaciones, desde el principio del proceso, saben qué pedirle a una herramienta tecnológica como un CRM, ¿cuántas son las aplicaciones que tenemos de entidades ejecutoras de proyectos? ¿Cuántos fueron los donantes? ¿Cuántos fueron los montos? ¿Cuántos fueron las causas? Luego, ¿cuántos fueron los proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué impacto o nivel de impacto tiene cada proyecto en la causa social, ambiental, etcétera, que tengan en ese proyecto? Y al final, ¿cuáles son los resultados? Si tenemos todos esos indicadores, entonces podemos ir construyendo casi que en automático y sobre la marcha, como lo menciona Jessica, informes tan sencillos o complejos como ustedes lo necesiten. Pero lo más importante es que sea en automático, porque esa es la gracia del CRM, que si podemos ir identificando esos números claves a lo largo de toda la ejecución de la operación de la fundación, entonces el mundo ideal de todo esto es que obtengamos los reportes necesarios, los gráficos necesarios y no correr hasta el final a tratar de reajustar todas las piezas que ya pasaron, porque son proyectos de varios meses, pueden pasar tantas cosas en tantos meses que tratar de recopilar las piezas que se fueron trabajando a lo largo de todos los meses es súper complicado. Es que eso no es factible. Es mejor tratar de armar un medio digital como el CRM con sus indicadores y que nos vaya brindando en automático todos esos números. De hecho, esta pequeña filmina o slide que ven acá menciona algunas ideas importantes como números que tienen que ver con presupuestos, asignaciones, indicadores en temas de áreas y proyectos, indicadores en cuanto a temas financieros, indicadores incluso en cuanto a comunicación para los donantes, porque imagínense tener un medio para plasmarlo en un reporte o en un dashboard
y comunicárselo a sus donantes y que vean casi que en tiempo real cómo se va ejecutando los proyectos en los cuales ellos formaron parte. Entonces, eso sería fantástico tenerlo todo disponible en un dashboard bien bonito, ordenado y casi que en automático, en tiempo real. Lo mismo pasa con temas de las evaluaciones y los seguimientos, porque como dice Jessica también, esto es una carta de presentación, porque cuando queremos aspirar a más fondos, a donantes cada vez más significativos, no digo que ningún donante sea más importante que otro, simplemente hay aportes y hay escenarios más significativos en cada organización, pero para llegar a esos aportes o a esas figuras donantes más significativas, ustedes mismos sabrán que tenemos que presentar a la organización de la mejor manera. Y de la mejor manera implica análisis, informes, visibilidad y buena comunicación de todo lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, el CRM puede llegar hasta ahí a permitirnos apoyar en la organización, en las métricas y en la comunicación de todos estos indicadores, valga la redundancia.